waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. Hola, bienvenidos una vez más a De Líder a Superhéroe, el podcast para que hablemos de emprendimiento, para que hablemos de esas historias interesantes que nos apasionan, pero sobre todo que arriba de apasionarnos nos terminen motivando. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo vamos en este día? Mi querido René Durán, la voz de Latinoamérica y bueno, ya está Iberoamérica. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, ya estamos en Líder a Superhéroe, el podcast. Estamos buscando superhéroes que puedan ayudarle a la gente que empieza con un emprendimiento y se va desarrollando a dar ese siguiente paso, a ponerse la capa y hacer que las cosas sucedan. ¿Cómo? Pues por medio de la enseñanza. Estas personas ya dieron el camino, ya lo hicieron de manera increíble y tienen obviamente consejos para ti que estás empezando o que incluso ya llevas un rato y te atoraste y ya no sabes qué hacer, ¿no? Entonces ya empieza esa cosquillita de decir, bueno, ¿y si dejo mi emprendimiento, si cierro mi empresa y voy y me consigo una chamba, un trabajo? No lo hagas. Mejor escucha a nuestro invitado de hoy. Seguramente te va a platicar cosas bien interesantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos estés escuchando, pero que seas bienvenido, bienvenida a nuestro podcast. René, pues tenemos un invitado de súper lujo el día de hoy y un Sí, invitado señor, sí, que señor. ritmo es una palabra que lo puede definir increíblemente, ¿no? A ver, Sí, platícanos, swing, René. yo diría swing también, ¿sabe? Cuando estaba haciendo todo el tipo de las conexiones con nuestro invitado, mm, dije, oye, yo debí haber empezado antes de invitarlo al podcast, debimos haber empezado por el comienzo. Y era pues, habernos como aflojado un poquito, haber entrado como en sintonía. Mire, no muevo los hombros, no me da. No me da. Yo hizo que los mueven como así, no sé cómo lo hacen. Lo mueven sabroso los hombros, los mueven sabroso. Nuestro invitado, además de ser una gran persona, un emprendedor, un hombre que ha probado el tema del emprendimiento, pues Jorge está muy vinculado con el tema de la música, ¿sabe? Con el baile, No sé cómo te va, Jorge, con el baile. A mí, debo confesar que mm, hago el intento, hago mi mejor intento, pero pues no sale. Mira, René, yo le decía hace un ratito a nuestro invitado que yo tengo el ritmo por dentro, tan por dentro que no se nota. Entonces no funciona bien conmigo eso del baile. Yo bailo por defensa propia, ya sabes, en bodas, 15 años, bautizos, primeras comuniones y nada más porque luego si no mi mujer me va a regañar, ¿no? Entonces hay que bailar un ratito o hacer como que uno baila, pero bueno. Esta persona, este invitado, no solamente baila en el tema de bailar, que lo hace increíble, sino que esto también, él baila con la vida, él baila con el emprendimiento, él baila y saca el mejor provecho de ser un empresario que se convierte en superhéroe, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sin más, Sí, René, señor, nos vamos presenta a nuestro invitado. con la presentación. Un hombre que le lleva el ritmo a lo que tiene que ver con los negocios, que le lleva el ritmo al emprendimiento precisamente. Don Nelson Balaré, un amigo del país del Salvador. Hemos tenido ya invitados dos del Salvador con Nelson. Nelson, bienvenido, hombre. Gracias, Qué gusto René. tenerlo por acá. Gracias, René. Mucho gusto estar aquí también con ustedes. Totalmente me siento halagado con todas las palabras que han dicho usted, Jorge. También muchas gracias. Realmente creo que va a ser una entrevista, un podcast muy productivo. Compartirles mi experiencia. Yo digo más que consejos, quizás es la forma de cómo yo veo la vida, cómo yo veo la danza y cómo yo veo el emprendedurismo, cómo yo veo el tema de empresarial y espero poder compartir todo lo que he vivido, como ustedes mencionan, esas sub y bajas, esas decepciones, esas ganas de tirar la toalla, esos problemas a los que nos enfrentamos, pero también así como compartirles todos aquellos momentos felices que te hacen y te dan esa gasolina para seguir adelante, que creo que son muy importantes también, porque a veces nos castigamos mucho por todos los errores y fracasos, pero y no nos fijamos también en todas las cosas positivas que tenemos. Entonces, pues nada, mucho gusto y aquí estamos para compartir con todos ustedes. Hombre, esta pregunta es muy elemental, ¿no? ¿Cómo se define Nelson? ¿Quién es Nelson para quienes no lo conocen?
Mira, es tan elemental, pero tan compleja para mí también a la vez de responderla, porque tengo 39 años y a los 39 años te voy a decir que todavía estoy en una búsqueda de poder decir qué me define. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que no he podido responder a lo largo de mi camino porque siempre me encuentro con diferentes temas, ¿me entiendes? O sea, a veces creo que encontré quién es Nelson, pero de pronto me doy cuenta que me falta un complemento, ya sea espiritual, académico, artístico. Voy viendo que me van gustando diferentes cosas. Entonces yo creo que no puedo yo definir porque sé que dentro de 5 años voy a ser una persona diferente. Sí te puedo decir que soy una persona muy apasionada, soy una persona que le gusta mucho el autoaprendizaje. Detesto tener que depender de alguien más, ¿me entiendes? Entonces, porque necesito yo saberlo, por lo menos en su base y estructura, para poder delegarlo, algo así. Entonces, sí, soy muy, muy curioso, también soy muy curioso, soy muy terco. ¿Qué más te puedo decir? Aparte de, estoy trabajando muchas cosas. Ahora a mis 39 años estoy empezando la búsqueda un poquito más del equilibrio en mi vida y ya no solo dedicarme a, digamos, a cosas, por decirlo, material, sino que estoy buscando un poquito el equilibrio entre lo espiritual y el tema de lo que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, por ahí, como te digo, ni yo puedo definirlo quién soy así al 100%, pero me siento cómodo con eso, porque sé que estoy en constante evolución. Entonces, mañana voy a ser diferente. Así como mis células del cuerpo mueren y viven todos los días, yo también voy cambiando todos los días. Y Bien interesante ese concepto. eso es increíble porque te das oportunidad de evolucionar. Ahora fíjate, hay mucho emprendedor y mucho empresario que vive bajo el estrés constante y vive realmente en sufrimiento porque dicen, es que no he encontrado mi porqué, no he encontrado mi Ikigai, ¿no? Ya vi 18 veces la conferencia, la TED Talk de Simon Sinek, la más vista, ¿no? De TED, esta de empieza por el porqué, increíble, por cierto. Sí, muy Y de buena. repente dicen, es que yo no tengo un porqué o me cambia mi porqué, entonces se la pasan abriendo y cerrando negocios sin que ninguno realmente tome forma. Y ese no es tu caso. A final de cuentas, tú hablas de un componente muy interesante que es, pues a lo mejor el propósito todavía no lo sé, todavía cambia, todavía, y está bien, pero la pasión ahí está. Hoy, Claro, y esto es interesante para que, digo, lo vayan viendo o escuchando, depende en qué plataforma estés, la gente que nos está escuchando o nos está viendo. Nelson, hoy, ¿quién es Nelson como empresario? O sea, hoy a qué se dedica para que luego nos platiques, bueno, ¿cómo empezó? claro, claro. Mira, tomando un poquito lo que dijiste de las conferencias, que cabal, el why, el porqué de todo. Y creo que sí, muchas veces, creo que es tan difícil de descubrirlo, si no él no fuera tan famoso, si fuera algo tan fácil de hacerlo, que cualquiera lo hiciera, entonces no tuviera tanta relevancia, ¿no? Y es una búsqueda constante, porque realmente querés darle ese sentido a lo que estás haciendo. Y muchas veces creo que la pasión es la única variable que nos mantiene en el por qué hacemos las cosas. Yo te digo, ¿por qué yo bailo? Yo te puedo decir, realmente es el único, bueno, no puedo decir que sea el único, no quisiera que sea el único, quisiera encontrar más pasiones que sientan lo mismo, pero de momento es lo que me hace a mí sentir que no estoy trabajando. O sea, yo vengo a dar una clase y me siento que me estoy divirtiendo con los alumnos, que tengo un reto para ellos para desbloquear su bailador interno, bailarina interna. Así como lo tienes muy, muy adentro, pues mi trabajo es ver cómo lo hago que esté en el exterior. Entonces creo que eso es bien importante, el por qué yo bailo. Por eso, porque mira, me ayuda a mí físicamente a tener un estilo de vida más saludable. Me ayuda a conectar conmigo mismo y a conectar con el mundo. Entonces eso es bien importante porque para mí es como una plataforma que me ayuda a entender cómo se mueve el mundo. Entonces, conozco tantas personas en mi día a día que veo tantas cosas que la sociedad nos hace, el estrés, la frustración, y entonces yo digo, soy un elemento que va a hacer que tu día sea mejor. Y eso me gusta porque genera relaciones saludables. Y creo que eso es un poquito de lo que estoy haciendo ahorita, tratando de conectar con más personas para que puedan conectar con ellas mismas primero, para que después puedan conectar con el mundo. Muy interesante. A mí, de pronto podemos encontrar hoy personas que a nivel de empresa les sucede lo que me ha pasado a mí con el tema del baile. Hay ocasiones en las que he querido tirar la toalla, digo, no, no, René, o sea,
A diferencia de sus 39, Nelson, ya yo voy caminando sobre los 47. Y uno dice, venga, pero a estas alturas, hermano, ya lo que no se dio, no se dio. Y uno puede encontrar personas que a nivel, ya hablando de empresa, pueden decir, no, sabe que yo no le voy a insistir más. Sin embargo, dejo constancia, yo le sigo intentando. Yo por ahí veo, así sea en TikTok, oiga, que este pasito, hagámosle, a ver, no saldrá el 5% de lo que plantean, pero algo se hace, algo se hace. Yo creo que eso a veces sucede también a nivel empresarial, ¿no? Hay personas que han hecho un intento, han hecho el otro, al Sí. punto de que ya la gente dice, no, sabe que yo voy a rendirme. ¿Has sentido eso en algún momento, Nelson? ¿En algún momento en todo este proceso de emprender, ha llegado a decir, oiga, sabe que yo, a pesar de la pasión que tengo, no, como que me desanimo? ¿Ha tenido esos días o no? Fíjate que sí, no voy a negarlo. He tenido días, pero no días de decir yo ya no voy a emprender. He tenido días en los que digo, no, este ya no, ya más baile, ya no más, me complica mucho, no me está generando, vamos a hablar de empresas, no me es rentable, no me genera los números para poder yo tener esa estabilidad financiera y entonces ver qué otro negocio voy a hacer. Sí, ahí sí, nunca me he tirado la toalla en el sentido de, bueno, no, voy a buscar un empleo. Creo que sí soy natamente emprendedor, natamente empresario, porque nunca se me cruza por la mente buscar un empleo. O sea, y de hecho es como mi discurso, no, no, yo jamás voy a buscar un empleo. Si esto no me funciona, voy a ver qué otra cosa hago. Pero sí, tirar la toalla con tantos problemas empresariales, totalmente. Te digo, aquí estoy ahorita en la academia. Elegí este lugar porque representa para mí mucho esfuerzo para estar haciendo este podcast, porque numéricamente es a nivel de danza en mi país, es uno de los proyectos más grandes de danza que tenemos acá a nivel de infraestructura. Entonces es muy costoso. Normalmente mis colegas, que no es hablar mal de ellos, que no se va a malinterpretar, pero se Ujú. mantienen en el área de lo informal, el mercado informal que nosotros llamamos. Pero yo tomé una decisión hace quizás 6, 7 años de pasarme al lado formal, que eso me implica todo el tema de a pagar impuestos, que los empleados tengan que tener prestaciones de ley, entonces a pagar la alcaldía, licencias de funcionamiento. Entonces todo eso obviamente hizo que subieran los costos. Y esos detalles son los que a veces te digo, es muy duro tener la realidad que hay meses en los que no hubo para pagar algo y tuviste que sacrificar tu propia bolsa, no pagarte a ti. Sin embargo, he tratado de no tener ese hábito porque no es saludable no pagarte a ti. Si tú no te pagas primero, no vas a poder seguir adelante y vas a terminar abandonándolo. No quiero decir de que más de alguna vez no hice eso, pero como me muevo mucho, creo que la palabra, de hecho a veces tengo como frases, no pares de moverte, por ejemplo, es una frase que yo siempre promuevo, porque me muevo mucho, entonces no importa si flaqueo un poquito la academia, pero me sigo moviendo, me sale una clase privada, me sale una contratación en la playa, entonces siempre está entrando el flujo de efectivo y eso es lo que me ha logrado mantener a mí a flote, porque no es que tenga los huevos en diferentes canastas, porque el modelo de negocio siempre es danza, pero no solo me enfoco en un solo servicio de la danza, sino que hacemos muchas cosas. Entonces, sí creo de que a pesar de que he tenido muchas sensaciones, siempre estoy en esa búsqueda de moverme. No pares de moverte. Esa es una de las frases que a mí me encanta siempre. Y Y eso Ay, me pues, va, no pare de imagínate, moverse. exacto, y es algo que es de vida, pero está en mi servicio, en el baile y todo, o sea, no paramos de movernos y eso fue como que es genial porque yo a veces suelo tener arranques de hacer actividades diferentes al baile. Salir a correr me aburre, pero dije, bueno, voy a salir a correr a ver qué pasa, ¿no? Y me aburre totalmente. Pero en esa correr, en ese estar ahí, empecé a encontrar muchas cosas bien importantes para mi vida. A veces, primero era, imagínate, me puse de meta, José, 5 kilómetros. Estaba pensando en los 5 kilómetros y para mí esos 5 kilómetros estaban lejos. Y entonces empezaba a frustrarme, empezaba a decir, uy, a 5 kilómetros, 5 kilómetros. Y dije, no, ya deja de pensar en la meta, concéntrate en el proceso. Y entonces en el proceso que Muy, era, muy interesante eso, Jorge. sí, increíble. te lo digo, porque cuando mi mente miraba 5 kilómetros, era como, no, no lo vas a lograr. Pero cuando Claro. dije, disfruta el proceso, empecé a sentir es algo quizás hasta, no sé, muy romántico, quizás la palabra que voy a utilizar. Sentí como la brisa te cae en el rostro, sentí como tu pie va dando mira a la gente que está pasando a tu alrededor, o sea, vivir el momento, vivir el ahora, disfrutar el proceso. Entonces, eso me ayudó a darme cuenta que después lo traslado yo a
a la vida empresarial y digo, ok, no, yo sé dónde quiero estar, pero no te frustres porque faltan 10 años, 15 años para llegar a donde estoy. Enfócate en el momento, enfócate en el proceso. Y te quiero compartir otra de las cosas que me surgieron cuando estaba corriendo, es que cuando ya estaba cansado, mi actitud era esta. Iba corriendo así, ¿sí? Y de repente dije, ok, estoy cansado, pero ¿por qué mi actitud tiene que ser también cansada? Yo puedo estar cansado, pero puedo ir arriba siempre. Voy cansado, pero voy con una actitud positiva. Y entonces, ok, actitud positiva. No importa lo que esté pasando, yo estoy cansadísimo, ya me duelen los pies, me duele la respiración, ya está agitada, pero no por eso tengo que tener la actitud cabizbaja. No, corramos cansados, pero con la actitud positiva. Entonces me encantó y te lo comparto. Dos enseñanzas muy interesantes, Nelson, aquí en este punto. Lo Mira, y primero, cayeron corriendo, perdona que diga que fue como corriendo. Yo, no pares de moverte. no pares de moverte. Y hay algo bien interesante. A veces nos abruma precisamente la meta. ¿Por qué? Porque queremos ver resultados. Sí. Pero ahí se nos olvida eso que mencionabas, y es disfrutar el proceso, vivir el proceso. Si no vivimos el proceso y nos torturamos pensando en obtener los resultados, eso nos puede jugar en contra. Y algo Ujú. muy importante también de lo que decías, y es, a veces cuando sentimos que como que ya estamos cansados, hombre, mantengamos la actitud, porque la actitud va a ser determinante en cualquier cosa que hagamos en la vida. Automáticamente uno cambia la postura cuando se siente cansado Sí. y el desánimo llega, pero total, o sea, total, el desánimo llega. En cambio, lo que dices, uno va mirando, por lo Sí, menos si le toman una foto, no se va a ver mal. No es lo mismo salir a salir. Correcto. Fíjate no, y que que es es... increíble también, perdón, Jorge, No, que no, 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 adelante. la actitud, o sea, es que te cambia la mente, te cambia y sacas fuerzas de donde no tenés. Y eso es bien interesante, o sea, si solo te concentras en avanzar, sacas fuerzas de donde no sabes, ¿me entiendes? Entonces, dale, Jorge, dime. Te iba a comentar, hay un tema ahí interesante. Estas dos enseñanzas son muy poderosas y me gustaría profundizar un poco. Eh, un tema es que mucha gente nos desesperamos, y digo nos, porque a todos nos llega a suceder. Quien me diga que no me está mintiendo, porque quieres todo para ayer, ¿no? Y quieres todo para ayer porque hoy hay plataformas donde te puedes reventar una serie en una noche, ¿no? Porque hoy hay comidas que tú las solicitas en el restaurante y ni siquiera tienes tiempo de sentarte, ya estaba preparada, solamente te la entregan, ¿no? Hoy todo es rapidísimo y tiene ventajas como por ejemplo el día de hoy, pues estamos en tres países distintos y tenemos la oportunidad de charlar como si estuviéramos en la misma sala, y eso es una bendición. Pero por otro lado, nos ha hecho personas muy desesperadas con el proceso, que no confiamos en el proceso, queremos el resultado sin proceso. Y tú nos hablas de confiar en el proceso. Hay una frase que me encanta que dice, trabaja en el progreso, así sea un centímetro más hacia adelante, eso fue progreso. Entonces eres tú contra ti, tú contra el ti de ayer, ¿no? Que eso es importante. Y hay una filosofía, al menos en Alcohólicos Anónimos aquí en México, no pertenezco, no he tenido la necesidad de, pero conozco a grandes amigos que pasaron por ahí y hay una enseñanza que les robo. Cuando me la dieron yo dije, no, es que esta es una enseñanza de vida para todos, que es un solo por hoy. O sea, solamente por hoy no tomes, ¿no? En este caso, solamente por hoy, esfuérzate un poquito. Mañana lo vas a repetir, mañana volverás a decir solamente por hoy, progresa tantito más, avanza un poquito más. Y cuando te des cuenta, esos 5 kilómetros ya fueron y no los sufriste, que creo que eso es muy, muy importante. Ahora, tú dijiste, ok, no tengo huevos en diferentes canastas, todo es danza, pero la verdad es que será danza. Pero ¿qué crees? Hay diferentes canales. Tú te moviste por canales diferentes. Es decir, te está llegando el cliente no nada más por este gran proyecto de danza que tienes, que está funcionando muy bien, sino que aparte luego te jalan para otras cosas porque tú te mueves. ¿Qué consejo le darías al empresario que hoy tiene los huevos en una sola canasta, pero no encuentra cómo diversificarse? Trae su negocio muy interesante, pero no me llegan al local y ya repartí folletos por todos lados y siguen sin llegar, ¿no? Y ya regalé muestras gratis y siguen sin llegar. ¿Tú qué consejo le darías a esa persona que hoy está a punto de tirar la toalla? Por eso, porque está con los huevos en una canasta, pero en un solo canal. Ujú. Mira, es una pregunta muy, muy compleja y es como muy también delicada de decirle a alguien, mira, haz esto.
por eso quizás quiero decir más que consejo, es mi experiencia. Mi experiencia es, mira, desde que yo inicié realmente a nivel de, para atraer clientes, siempre me moví nada más en redes sociales. Y en redes sociales, como les mencionaba, soy muy autodidacta. Tomé muchos cursos virtuales, de leer libros, y me di cuenta que para países como los nuestros, los libros no funcionan mucho porque están hechos para públicos mucho más grandes, o sea, o países mucho más grandes. Entonces tuve que empezar a primero tropicalizar y empezar a conocer mi audiencia a base de prueba y error. Empezar a creer, ok, vaya, está bien, voy a segmentar, voy a hacer una campaña de Facebook, le voy a asignar un presupuesto, pero los retos más grandes era llegarle a las personas que realmente estaban dispuestas a adquirir mi producto y no desvalorizarme, porque a veces uno por miedo de que le compren baja los precios, y mantenerse un estándar de precios a nivel de lo que uno ha aprendido y de lo que uno vale, y mantener esa seguridad es muy difícil, pero no bajar la guardia. Realmente, si tú sabes lo que tienes y que vale, pues mantente firme. Y a veces es difícil porque estamos en un mundo muy competitivo y la competencia al siguiente día te saca un precio más económico, pero si caes en el mismo juego es una guerra de precios que al final todos vamos a salir perdiendo. Porque él le baja, yo le bajo, pongo otra promoción. Entonces al final nos vamos a ir al negocio del centavo. Y este tipo de modelo de negocios no es de negocio de centavos, no es un producto de consumo masivo. Entonces no podemos caer en esa dinámica. Si caemos en esa dinámica, por lo menos en mi industria, morimos un montón. Entonces yo creo que sí, consejos sí podrían ser: conoce bien tus números, conoce bien tu servicio, conócete bien a ti como emprendedor, que es lo que a veces cuesta mucho. Mira, en diversidad de cursos me han dicho, ok, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y yo no he hallado qué responder cuando me dicen eso. ¿Qué te hace diferente de la competencia? Y yo tampoco he hallado qué responder. Porque yo le digo, no sé, yo creo que también están las mismas clases, tienen los mismos espacios, y me costó tanto entenderlo hasta que entendí que lo que hace diferente mi servicio es que realmente es uno. Es mi forma de ver la danza, es mi forma de ver cómo yo mejoro mis métodos de enseñanza. Eso sí, no, nadie me lo va a copiar. Entonces, todo el esfuerzo que yo haga y todos los minutos, las horas que yo le dé a mejorarme a mí, a invertir en mí, eso nadie me lo va a copiar. Porque no es lo que sabemos, sino lo que hacemos con lo que sabemos. Y eso es bien importante. Entonces, yo diría, ok, primero conocete bien a ti, luego conoce tu audiencia. Si imagínate, si estás lanzando la publicidad a la audiencia que no te va a comprar, nunca te va a llegar, porque no es la gente que le interesa tu producto o tu servicio. Entonces, eso es bien importante. Conoce tu audiencia, conócete a ti mismo, y después creo que también a veces hablamos mucho, fíjate, de nunca rendirnos. Pero el mercado siempre tiene la razón. Y si no hay clientes, hay que cambiar de modelo de negocio, porque el mercado es el que tiene la razón. Yo puedo tener el mejor producto, pero si nadie me lo compra, voy destinado al fracaso. Entonces, eso es bien importante para mí. Ahora, después de conocerte a ti mismo, conocer a tu audiencia, analizar a la competencia es una de las cosas que yo detesto. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque de una u otra forma las fuerzas del mercado son bien importantes. Entonces no podemos también hacer de cuenta y caso que somos la única Coca-Cola del desierto. O sea, tenemos que saber que a la vuelta de la esquina está otra persona queriendo tener los mismos resultados que tú tienes, y está luchando también por los mismos resultados que tú tienes. Entonces hay que analizarla para no dormirnos. Eso es más que todo para no dormirnos, no para hacer lo que ellos están haciendo, sino para que no creamos que ya la logramos. Porque en el momento que creemos que ya la logramos, ahí nos estancamos y ahí viene el fracaso para mí. Entonces, creería que esas serían las dos cositas que empiece a evaluar uno mismo: su audiencia o su mercado y su competencia. Y en base a eso hacer análisis. ¿Qué le es más conveniente? Si es más conveniente mantenerse en la misma zona, por ejemplo, dependiendo, porque aquí va a ser de cada modelo de negocio o cada emprendimiento es diferente. Entonces, por eso es bien difícil dar consejos bien específicos, sino que dar como consejos bien generales. Nosotros, por ejemplo, ahorita, San Salvador, que es la capital de El Salvador, ¿no? Está muy saturada de academias. Entonces es más difícil competir acá. Pero de repente hemos detectado que hay otros departamentos que son no importantes como la capital, pero que son el segundo o el tercer más importante y donde no hay competencia. Entonces nosotros hemos dicho, ok, aquí nos está costando, vámonos para acá. No dejemos porque también funciona,
Pero empecemos con pequeño y nosotros hemos empezado ahorita con Sonsonate, que es un departamento más chico que de San Salvador y nos está funcionando. Obviamente empezamos con menos inversión, empezamos testeando el mercado, no quisimos bajar los precios, dijimos, no, vamos a mantener los mismos precios de la academia aquí en San Salvador, pero vamos a entrar con una inversión más moderada, subarrendando por horas, por ejemplo. Nosotros ahora en Sonsonate solo estamos yendo una vez por semana y arrendamos por horas. No hemos metido costos de alquiler, no hemos metido costos de infraestructura, porque estamos conociendo el mercado. Y nos estamos dando cuenta que la gente nos dice, oh, qué bien que ustedes vienen, aquí no había nada. Qué bien, qué bien. Entonces estamos teniendo un éxito y nos deja un poquito más de flujo de efectivo que nos suma para cuando aquí está mal, entonces vamos a ir siempre jugando. Evaluar otras audiencias, por ejemplo, otros mercados, otros segmentos que no estén atendidos, esa puede ser una opción que también puede funcionar para diversificar dentro de tu mismo servicio o producto lo que es a quién estás llegando. Wow, oye, un montón de cosas Sí, sí, y que muy sí. valiosas, ¿eh? Ahora, lo único que te voy a pedir a ti, emprendedor que nos estás escuchando, es que en este momento pongas pausa y te lances a Instagram. ¿Dónde más estás, Nelson? Yo te sigo en Ahorita, Instagram. Instagram, estamos empezando TikTok por el tema de innovar con nuevas plataformas y en Facebook. Entonces búscalo como Nelson Valaré, así lo encuentras. Yo así lo Sí, encontré hablaré y o lo estoy también. siguiendo y ya me reventé todos tus videos de Instagram en un ratito, ¿eh? Si quieres ideas Pero muy ya soltó un poquito, interesantes, Jorge. ¿mande? Ya soltó un poquito, ya. No, no, digamos que ya, mira, este dedo ya tiene ritmo. Ya va, ya Entonces, va. pero ahí va, poco a poco. Entonces, pon pausa, vete a redes, sigue a Nelson, revisa y te vas a inspirar mucho con la calidad de videos que está generando, con lo naturales que se sienten esos videos. Y de verdad, yo no sé bailar, pero se antoja saber, o sea, de verdad. Entonces, pues lánzate para allá y toma nota de todo lo que nos acaba de decir Nelson. René, adelante, no quiero monopolizar la plática, que estoy súper emocionado, pero dale No, tú también. estaba prestándole toda mi atención a Nelson porque ha planteado varias cosas muy interesantes, ¿no? No podemos dar esos consejos generales porque va a depender mucho del tipo de servicio o tipo de producto que cada emprendedor, que cada empresa esté manejando, de qué canales, a través de qué canales se esté dando a conocer. Si están yendo, el caso que planteaba Jorge, por ejemplo, de que lleguen directamente al establecimiento a adquirir el producto o están innovando a través de redes, qué tipo de servicio va a ser muy, muy diferente. Pero lo que sí nos ha dicho Nelson es, hay que tener en cuenta que hay que aplicar cada una de estas recomendaciones. Mire que dentro de lo que uno va aprendiendo en la vida, Jorge y Nelson, esas historias de vida, de ahí se aprende mucho, de ahí se aprende mucho, Nelson. Hay mucho aprendizaje en cada una de estas historias. ¿Cuál ha sido el mayor reto, Nelson, en todo este tiempo? De pronto algún emprendedor, alguna persona puede decir, sabe que me identifico con ese reto, yo lo estoy viviendo en este momento y de ahí podemos sacar algo también. Sí, creo que, mira, el reto más grande o uno de los más grandes es hacia mí. Es hacia el aprender a ver las cosas pequeñas para que no me ahoguen. Entonces, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El costo de alquiler. Ujú. Al principio, cuando yo empecé, $500 mensuales para mí era un número alto. Entonces, mi reto era ese, no ver ese número un número grande, porque si no, nunca lo voy a alcanzar, porque para mí siempre es un número grande. Y luego dije, bueno, vamos a trabajar para mejorar ese pensamiento. Y luego logramos ahorita, después de todo ese trabajo, y que es muy difícil, mi mente ya no ve ese número grande, ahora lo ve chico, $500, ya es para mí, es así, son $500. Pero al principio fue un número grande. Y ese es, como te digo, los retos más grandes para mí no están en las situaciones, están en cómo yo logre dominar la mente, mi cerebro. Ese para mí los retos más grandes, porque diversidad voy a tener siempre. Si ahora los $500 son un número pequeño, pero 5,000 va a ser un número grande. Entonces, ¿cómo logro yo vencerme que yo ya no vea ese número grande y que lo vea después a 3 años, $5,000 de alquiler? No, hombre, eso es pequeño, es poquito. Entonces el reto se vuelve súper más hacia mí que hacia lo que está pasando afuera, porque afuera siempre va a ser un caos, afuera siempre va a ser una selva, y eso no lo puedo controlar yo, pero a quien sí puedo controlar es a mí.
Yo sí puedo controlar, mejorar mis hábitos día con día. Me encantó lo que mencionaste, de dar un pasito. Y lo retomo también de un nuevo libro que estoy leyendo, que es Hábitos Atómicos, que él dice que esmerate Buen por libro. nada más mejorar un 1%. Un 1%. No te mejores 20, 30, un 1%. Y al final del año vas a haber mejorado un montón. Entonces, Claro. pero mejorarte a ti. ¿Qué haces para aprender más? Y eso es un gran reto, René, o sea, porque realmente entramos en el área de confort y de repente ya no estamos estudiando, ya no estamos entrenando, ya no estamos aprendiendo nuevas tecnologías, ya no estamos conectando con nuevas personas, ya no estamos haciendo una red de marketing más grande, el networking. Entonces, ese es el reto más grande, superar la cabeza, la mente y controlarla y enfocarla hacia donde vos querés. Creo que ese sería. Fíjate que hay No una hay peor frase, enemigo, Jorge, cuando nos sentimos en la zona cómoda, ¿no? Sí. Se siente sí, rico, se siente chévere ahí en la zona cómoda, pero infortunadamente no nos va a permitir avanzar. Por el contrario, cuando nos quedamos ahí, la tendencia no es que nos lleve la corriente hacia arriba, sino por el contrario, que vayamos en decadencia, que vayamos hacia abajo. fíjate que yo creo, René, que los superhéroes de los que hablamos, por los que creamos este podcast, todos estamos un poquito locos. No, de verdad, déjame acabar de aterrizar, no es el mal plan, Nelson. No, no, Mira, claro, yo sé. lo primero de lo que comentas, hay una frase preciosa de un surfista famoso de hace años que decía, asegúrate de que tu peor enemigo no viva entre tus dos orejas, ¿no? Y sí, o sea, nos hacemos mucho daño solitos. Eh, el nacimiento del coaching, y eso lo platico con mis clientes de coaching, nace en el deporte y nace en el tenis. Y en el tenis el tema es, tu rival no es el que está del otro lado de la red, ese lo traes adentro. O sea, la bronca es tu mentalidad y empiezas a trabajar desde ahí. Y eso llevado al emprendimiento o al empresariado es impresionante. Darte cuenta cómo a veces el propio empresario es el que detiene a la empresa, ¿no? Es la tapa de la empresa que no lo deja avanzar. Ahora, Robin Sharma nos dice, y esto me parece muy valioso porque lo veo en ti, lo veo en ti, lo veo vivo en ti. Dice, Ok. mira todo lo que ven los demás. O sea, sí, míralo, ahí está. Tú lo ves y todos los demás lo vemos. Dice, pero piensa lo que nadie piensa. Ya. Mira lo que ven los demás, pero piensa lo que nadie piensa. Entonces, tú dijiste, ok, estoy en un mercado que está saturado, pero me da, pero nadie se está yendo para acá. Déjame muevo a contracorriente. Tú dices, voy cansado corriendo, pero ¿por qué tengo que ir cansado corriendo? ¿Por qué no cambio la actitud? Y voy cansado pero sonriente, ¿no? Entonces de repente dices, qué interesante cómo vas en contra de la corriente y para eso se necesita estar un poquito loco, ¿no? Para el tema de decir, oye, voy en contra de la corriente, voy a hacer algo porque veo lo que los demás ven, pero voy a hacer algo distinto, voy a empujar de manera diferente y sigues creciendo. Nelson, ¿cómo nació tu interés de emprendimiento? ¿Cómo empezó Nelson Balaré a construir? Yo sé que sigue en construcción, Claro. pero estás construyendo un imperio. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo va o cómo inició esto? Sí, mira, creo que es importante analizar el entorno de cada persona. Mi entorno siempre fue un mundo donde mis padres siempre tenían un negocio. Entonces, a pesar de que yo antes me quejaba porque no tuve una infancia normal, porque ya a mí después del colegio me llegaba a traer el motorista de mi papá y me llevaba para una venta de repuestos y me hacían quedarme ahí toda la tarde. Yo sufría, yo lloraba porque a pesar de que me llevaban, también mi papá era bien militarizado, digamos, no era militar, pero era, ok, te sentás en esta silla y no te moves en toda la tarde. ¿Te imaginas a un niño tan hiperactivo como yo, que siempre me ha gustado moverme? Para mí eso fue demasiado frustrante. Y al principio yo le echaba la culpa a eso, de que yo no tuve infancia, pero después me di cuenta, no, pero realmente ese entorno fue el que a mí me hizo ver que todo alrededor mío era eso. Mi abuela tenía un puesto en el supermercado y entonces a mí me llevaban a traerla al mercado, yo regresaba a casa y desde entonces ella me decía, en el mercado tienen la maña, no sé si en México, Colombia estás tú, ¿verdad? ¿Quién está en Colombia? O ninguno, me equivoqué. René. No, yo estoy en Colombia, A René. estoy en Bogotá. Tienen un delantal y agarran los billetes y los meten en puño, así, se Sí, Claro. sí, agarra sí. y está en puño, ¿no? Y entonces mi abuela llegaba y, bueno, niños, desenvuelvan y ordenen el dinero. Entonces yo desde pequeño también estaba contando y ordenando. Entonces mi entorno fue mucho eso.
Entonces yo creo que por ahí empezó el tema de que yo nunca me vi buscando un empleo tradicional, que ojo, no digo que es malo, es bueno también, porque en la sociedad todos somos diferentes y necesitamos todos de todos. El empresario necesita de los colaboradores, el colaborador del empresario, el empresario del político, el político. Para mí todo está interrelacionado. Entonces creo que ahí es donde mi entorno me hace siempre verme así. Ahora, ¿cómo fue que yo me decido yo a independizarme? A través de un conflicto familiar. A mi papá nunca le gustó la danza y a mí siempre me llamaba la atención. Entonces, entre mi papá y mi tío me hicieron la vida imposible con la danza. Entonces, pero gracias también a la influencia de mis padres o de mi mamá específicamente, era como, hijo, pero estudia. En El Salvador no hay una carrera en danza, entonces tenés que estudiar otra cosa que no sea danza. Estudia por si eso te sale mal, ya tenés una carrera. Estudia. Entonces siempre me metía en la cabeza mantenerme estudiando. Entonces también eso fue como algo que dije, ok, sí, tengo que estudiar para poder superar. No necesariamente tiene que ser, ahora pienso así, sí, sí, no tiene que ser exactamente una carrera universitaria, porque no es forzar el aprendizaje, sino es forzar el tema de salirte de tu área de confort y hacer lo que te guste y en cualquier plataforma de aprendizaje. Pero esas influencias paternas y de mi abuela creo que me hicieron siempre guiarme por el aprendizaje y el emprendimiento, el aprendizaje y el emprendimiento. De parte de mi mamá era siempre estudiar, porque lo curioso es que mi papá no es estudiado, mi papá y mi abuela fueron a lo mucho bachilleres con él. Entonces ellos no le daban el peso al estudio como lo hacía mi mamá. Entonces, pero la influencia de los dos fue eso. Y luego en ese conflicto en el que yo me peleo con ellos, más que todo con mi papá, porque me escapaba de la empresa de ellos para ir a ensayar y les mentía para poder ir a ensayar, pero al final se dieron cuenta, entonces colapsa todo, estoy por graduarme de la universidad y ahí viene la pregunta, ¿qué hago? Sabía hacer lo que había trabajado con ellos, pero en ese momento para mí era algo que en mi mente lo miraba muy grande porque era una inversión muy grande. Sabía que podía buscar de lo que estaba estudiando en la universidad, pero también tenía el conocimiento de la danza. Entonces me elijo por la danza porque era algo que siempre me había dado equilibrio en mi vida. Entonces cuando me da equilibrio en mi vida, entonces digo, ok, quiero dedicarme a esto. Pero el dedicarme a eso era yo no sabía qué hacer. Entonces, al final, esta fue una etapa en mi vida en la que sí, digamos que busqué trabajo, voy a decir busqué, porque trabajé para otras academias y empecé a dar clases en otras academias. Pero me gusta a mí siempre ser transparente. Entonces, yo cuando hablé con los dueños les dije, mira, quiero trabajar acá, pero quiero decirte que honestamente yo quiero poner mi academia. Si tú no tienes problema con eso, yo le entro, porque no quiero. Y yo después no me llevo ningún alumno. Es difícil porque el alumno se identifica mucho con el maestro, entonces es bien difícil que no lo sigan, pero mi trabajo era, no me llevo a ningún alumno, te soy claro que quiero poner mi academia, te funciona, trabajamos. Y hubo un par que me dijeron que sí, entonces trabajé con un par de academias y así fue como empecé. Y empecé a ver, pero todavía lo dudaba, entonces no me salía mucho trabajo de esto. Hasta que un día, yo me acuerdo, salí con unas amigas que ya eran artistas, no de la danza, sino del teatro, y salimos por un par de cervezas y ese día yo me convencí y dije, ¿saben qué? Me voy a dedicar a la danza. El día que yo hago esta declaración, me voy a dedicar a la danza y lo creo realmente en mí, las cosas empiezan a cambiar, todo empieza a fluir más, todo empieza a llegar. No digo de la noche a la mañana ni de por arte de magia, no. Empieza a llegar porque lo decreto, empieza a llegar porque trabajo por ello, empieza a llegar porque respiro por ello, ¿me entendés? Entonces, ahí se empieza a fortalecer mi idea de que sí puedo, sí puedo. Y después entender que eso también es otra, para mí, otra parte de mis principios de vida, es que el fracaso no está atrás del éxito. El fracaso es parte del éxito. Y esa frase no es mía, la leí o la escuché en algún lado, pero me encantó. Y yo cada vez que puedo le digo, no, es que el fracaso no está en la misma línea, está dentro de. Para llegar al éxito tenés que tener cierto fracaso. Nadie ha llegado al éxito sin equivocarse tan solo una vez. Y como decía Jorge, quien lo diga nos está mintiendo, porque no es Claro. así. Entonces así empecé, así encontré la forma de mantenerme y así sigo tratando de mantenerme. El fracaso forma parte del éxito, forma parte del proceso del que estábamos hablando precisamente, Sí. de poder disfrutar el proceso. Hay gente que se queda ahí, hay gente que se queda en la primera batalla que se pierde, Ujú. en la primera batalla y ya se quedaron. ¿Cómo poder trabajar ese tema de la mentalidad, Nelson? Porque Mira.
si el mayor enemigo termino siendo yo mismo, ¿cómo poder batallar con eso? Porque la gente termina perdiendo esa primera batalla en su interior y ahí se viene abajo el proyecto, ahí se viene abajo la iniciativa, ahí se quedó solamente en yo quería hacer tal cosa, Claro. porque cuando uno quiere hacer algo, lo primero que viene es el miedo, vienen una cantidad de cosas, y si yo pierdo esa primera batalla, no doy el primer paso. Y estaba recordando aquí uno de los primeros invitados que cuando le pregunté cuál es la clave para hacerlo, me dijo, láncese. Pero si a mí, como emprendedor, tengo ese problema, me cuesta, ¿qué hacer? ¿Por dónde lo orientamos? ¿Cómo hacemos? Primero, como te dije, primero es conocerte a ti mismo. Cuando vos te Ujú, conoces a ti mismo, vas a conocer tus debilidades. Si lo que no te permite avanzar era el miedo, entonces busca cómo vas a controlar el miedo. No importa, ya sea un psicólogo, leyendo un libro, escuchando un buen amigo, un buen mentor, pero es experto que te va a ayudar a vencer el miedo. ¿Sí? Porque tenés miedo y eso te paraliza y no puedes actuar. Si tu servicio o tu modelo de negocio implica hablar en público y eres malo para hablar en público, busca personas que te ayuden a hablar en público. La idea es, no, el problema no es cuántas debilidades tengas. La idea es, de todas esas debilidades, cuántas convertís en fortalezas. Y entonces ahí vas a ir avanzando, porque no hay forma de no avanzar si vos estás fortaleciéndote día a día, día a día, pero identificando tus debilidades, porque las debilidades son las que nos hacen abandonar. El miedo, por ejemplo, ¿qué te puedo decir a mí? Veamos, analizando una competencia de baile. Da mucho miedo subirse a ese escenario porque olvidas la coreografía, porque te puedes deslizar, porque puedes, que se me ocurren esas dos. Entonces ya sabes que te puedes deslizar, entonces te empezás a preparar. Tu entorno de entrenamiento es en función de para evitar reducir el riesgo de deslizarte. Reducirlo, no anularlo. Tenés que batallar con el hecho de que la posibilidad siempre existe, pero lo vas a reducir. Entonces, como lo vas a reducir, vas a ir más confiado. El segundo, que se te olvide la coreografía. Ok, buscar diferentes formas para que no se te olvide. La pensás en la noche, la repasás solo en la mente, la haces más seguido, a manera de que siempre la tengas presente. Reducís la posibilidad. Al reducir las posibilidades, controlas más los nervios. Siempre van a haber nervios. Y a pesar de que hay nervios y hay miedo, lo hacemos. Con miedo y con nervios, siempre lo hacemos. Pero reducimos todas las variables que nos vayan a bloquear. Eso es lo que yo hago. Ok, voy a hacer esto, voy a reducir todo lo que me impida poder lograr lo que yo quiero lograr. Si es levantarme temprano, tengo que mejorar mi entorno porque mi modelo de negocio exige que venga a abrir a las 6 de la mañana, por ejemplo, y mientras no crece no puedes contratar a alguien, tienes que hacerlo tú. Entonces tu entorno tiene que estar diseñado para que te favorezca levantarte en la mañana. Y eso es bien importante porque a veces también mi entorno no me ayuda. Llámense amigos, llámense familia, no solo estás batallando contigo, estás batallando con todo. Entonces, si querés realmente algo, cambia hasta tu entorno, cambia de amigos y a veces toca cambiar de amigos. Porque imagínate, yo estoy en un mundo fiestero, porque hacemos muchos eventos de baile en la noche, pero cuando viene temporada de competencia, las fiestas nos afectan porque nos afectan el descanso y tenemos que entrar en otro proceso. Entonces, en ese momento nos alejamos un poquito de los amigos fiesteros y nos quedamos un poquito con los amigos que están en el training, en el pensamiento de entrenamiento. Entonces, el que con lobos anda, aullar aprende. El que entre la mierda anda, algo se le pega. Entonces, eso es bien cierto. Entonces, ¿cómo modificas tu entorno? Para que te ayude a salir adelante. ¿Cómo modificas y mejoras tus debilidades para que no te bloqueen y te pares? Creo que eso sería lo que yo haría. Muy valioso y hay una filosofía que a mí me encanta y que al menos yo llevo mucho a cabo, que es el famoso diseño de entornos, Ya. ujú, que te hablan acerca de, oye, ¿quieres una vida feliz? Haz diseño de vida. Y yo estoy Ujú. de acuerdo en eso, es como, ok, a ver, ¿qué quiero? ¿No? Este año, ¿qué quiero? Y no te obsesionas con la meta, simplemente es qué quiero, ok, ¿cuál es el proceso? Y céntrate en el proceso y céntrate en mejorar con esa filosofía japonesa del 1% que es increíble, ¿no? Ese de todos los días poquito mejor. Pero sí es cierto algo, y esto es importante, sobre todo ya el que lleva un rato en el emprendimiento ya lo sabe, pero el que está empezando o el que está con la cosquillita de, "Ay, me apasiona esto, no sé si lo quiero hacer negocio", de una vez te aviso, y te lo acaba de decir Nelson, tu entorno va a cambiar. Mejor diséñalo tú, porque si no vas a sentir un sentimiento horrible de pérdida. Sí. ¿Por qué? Porque se van a empezar a alejar de ti la gente más cercana, que tú crees que es los que más te van a apoyar y no.
porque a veces no van a entender tu pasión, tu emprendimiento, lo que tú quieres lograr. También es cierto que va a haber gente de mentalidad muy negativa Ujú. que crees que son cercanos a ti y se van a empezar a alejar cuando tú trabajes tu mentalidad positiva porque se van a aburrir, porque tú ya no vas a hablar mal de nadie, porque tú ya no traes chismes, porque ya no es divertido andar contigo. Pero me dio la impresión de que Jorge Sí, a mí sí, también. Sí, se se quedó quedó. congelado. Sí, Bueno, eso nos puede pasar también, por ejemplo, en el emprendimiento. totalmente. Sí, uno va con toda la motivación como iba Jorge y de momento queda frisado. Sí, Hay que evitar que eso nos pase a nivel empresarial. Estaba pensando, entre tanto, retomamos con Jorge, estaba pensando, Nelson, que en temas de, venga, a ver, ¿ya está Jorge? No, todavía no está. Lo sigue viendo frisado también, ¿verdad? sí, sí, bien, sí. Sí, sigue apareciendo frisado. Uno, apareció Jorge nuevamente. Déjeme, ya apareció Jorge, con eso termina la idea. Vale. Vamos a, mire que todo esto puede pasar. Jorge, eso no nos puede pasar a nivel de empresarios. Quedarnos No, frisados con... no nos puede pasar, por eso volví. Fíjate que aquí en México estamos teniendo algunos problemas de repente con situaciones del tema de la luz actualmente. Ya. Ujú. Y entonces, pues acabo de perder la luz, pero mira, justamente hablando de, pues hay que adaptarse y hay que regresar. En este caso, pues lo estoy haciendo con celular. Disculpen que el fondo ya no es el correcto. Sí, 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 Pero sí. bueno, Dios al estudio. Y te decía, Nelson, perdón, voy a retomar. Ese entorno va a cambiar y es mejor que lo sepas. Y es mejor que lo diseñes tú a que te agarre mal parado, Ujú. porque entonces vas a tener un sentimiento de culpa. Nelson, ¿cuáles son una, dos o tres ideas muy conscientes de diseño de entornos, de diseño de vida que tú tomaste? Porque una fue la que dijiste, ese día cuando salió con las cervezas, dijiste, voy a dedicar a la danza. Y eso es, lánzate a la piscina, Ya. sin importarte cuál es la temperatura del agua, cuál es la profundidad. Simplemente hazlo, decrétalo y actúa en consecuencia. ¿Qué otras decisiones de diseño de entorno ha tomado Nelson Balaré que lo llevó a donde está hoy? Sí, por ejemplo, dentro de los diseños de mi entorno que yo tuve que hacer, que es curioso porque es específico de mi vida, es entender que no tengo que poner nada en la mañana. Así, yo tuve que diseñar eso porque realmente me costó, porque era una reunión a las 8 de la mañana. Yo no puedo, o sea, es que es muy cansado para mí porque yo termino de trabajar, mis clases terminan 10, 11 de la noche, yo estoy llegando a las 11:30 a mi casa, en lo que hago el bajado de energía, me estoy durmiendo casi todos los días entre 12 y 1 de la madrugada. Entonces, para Claro. mí era desgastante. Entonces, en mi entorno yo tuve que cambiar esos hábitos de despertar, esos hábitos alimenticios también. En mi entorno tengo que quitar todo lo que sea golosina, por ejemplo, porque soy un amante de lo dulce y si está en mi entorno, lo consumo. Y lo consumo y en mi disciplina tenemos que mantener un estándar atlético para poder rendir y dar los mejores resultados. Entonces tuve que cambiar todo eso. Lo más difícil fue cambiar de amistades. Eso es un poco muy difícil porque uno se conecta emocionalmente con las personas. O saber que uno, esto es como, yo creo que lo sienten muchos, la vida de un empresario se siente como solitario, porque te alejas de muchas cosas con tal de lograr tus objetivos, te alejas de esas fiestas, te alejas de perder tiempo y mejor lo invertís en formación. Entonces, ¿qué otras cosas de mi entorno que tuve que cambiar o que estoy cambiando también es rodearme de personas empresarias? Porque compartimos los mismos objetivos y entonces vamos a apoyarnos. Y hace poquito tenemos un grupito de pequeños, Kelly es una de ellas. Entonces yo les decía a mi esposa, mira, ¿cuántas veces hemos ido a comer pupusas? Vamos a comer donde Kelly, que nos queda un poco más lejos. ¿Qué importa? Pero vamos a apoyar el emprendimiento de ella. Que otros amigos tienen otro tipo de empresas y hemos ido, claro, el mercadeo de las grandes marcas es increíble y siempre te tienen en el top of mind y entonces obviamente pasa donde ellas, pero hacer un pequeño esfuerzo y decir, no, vamos a hacer ese apoyo a todo el emprendedor que está alrededor de nosotros, porque
si no apoyamos, pero sí queremos que nos apoyen. Entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ese entorno se cambia más que todo en los hábitos, fíjate, en los hábitos, en las costumbres. En las reuniones familiares era un tema porque uno nunca puede, porque tiene ensayo. Eso sí, hay unas, hasta camisas han mandado a hacer, no nosotros, sino que otras, porque les pasa lo mismo, no puedo, tengo ensayo. Es tan típico en nuestro medio, porque normalmente también siempre tenemos que tener, yo gracias a Dios ya no, pero cuando empezás siempre tenés que tener otro trabajo y tu emprendimiento. Entonces nunca tenés tiempo para lo demás. Sí, ahí te cambió el entorno, ya no tenés tiempo para la familia en ese momento, que yo sí recomiendo ahí, sal de ese círculo lo más rápido posible, porque la familia sí tenemos que dedicarle tiempo. Entonces, al inicio sí está bien, pero sal de ahí lo más que puedas, rápido, 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 porque si no se muere. Las relaciones de la familia deben de ser las relaciones más fuertes porque es lo que nos da la identidad. Yo ahorita con mi hija trato de dedicarle el tiempo posible, el más tiempo posible, porque es el momento en que ella va a generar su identidad. Y la familia es bien importante para mí, por eso también. Entonces cambia tu entorno familiar también. Wow, obviamente con todo el amor y el cariño y la guía que le puedes dar a tu hija, pero sobre todo con ese tiempo de calidad, ¿no? Porque, híjole, hay gente que está horas con su familia y pues no hay mucha calidad. René, estamos empezando a acercarnos al cierre. Yo me podría ir, híjole, todo el día platicando muy a gusto contigo, Nelson, pero pues tenemos que cerrar. Por cierto, hiciste mención de Kelly Roque, nuestra invitada del episodio número 002. Le pongo 2 ceros porque estoy seguro que vamos a llegar a los 999 o más, mi querido René. Sí, señor. Si no lo has escuchado, lánzate a buscar ese podcast, ese episodio con Kelly, también bien interesante. René, vamos empezando a cerrar. ¿Algo más que quieras preguntar con Nelson? Yo sé que nos quedaríamos con mucho digo, sobre el tintero, pero bueno, adelante, René. Yo estoy haciendo un recorderis, tratando de hacer un recorderis porque hemos sacado muchas cosas importantísimas en esta charla con Nelson. Hombre, yo quiero, Jorge, salirme un poquito del tema y llevarlo a algo personal, Nelson, algo personal. Y esto ya es para la gente que tiene cierta, no diferencia, ¿cómo lo llamaríamos? Cierto problema con el tema del baile, hombre. Eso también nos toca trabajarle al tema mental, Nelson. ¿Cómo hacer, hombre, para que en el momento en que uno llega, lo invitan ya por esta edad, a uno lo invitan a bautizos, lo invitan a matrimonios, a otras actividades? ¿Cómo convertirse uno no en el punto de que todo el mundo lo mire? En el caso mío, mire el calvo, no, ese no baila nada. No, sino que digan, oiga, mire ese calvo ya cincuentón, pero mírelo cómo se mueve. Hombre, ¿cómo hacer con eso? Mira, primero creo que vuelvo otra vez, la mente, de quitar conceptos como, voy a hablar de la frase que dice perro viejo no aprende mañas nuevas, ¿no? Que es una Ujú. frase que cree que cuando ya está mayor tú no estás mayor, pero algunos dicen para bailar sí, ya no, ya no. Pero no, no es cierto, o sea, realmente sí podés. Lo segundo, no compararte con nadie, de los que cuando están en los procesos de clase no te compares con nadie. Cada quien tiene un proceso de vida totalmente diferente y me refiero a un proceso de que se haya expuesto a actividad física totalmente diferente. Hay personas que nunca en su vida han hecho un deporte, nunca en su vida han bailado. Es normal que les va a costar el doble o el triple de alguien desde que pequeño estuvo en un deporte, estuvo en natación, estuvo en danza, estuvo en lo que sea y después se mete a aprender salsa. Obviamente le va a costar menos. Entonces, si tú primero dices, realmente puedo aprender, no me comparo con nadie y disfruto el proceso, vas a aprender. Y obviamente, disciplina y constancia. En la vida, sin eso no puedes hacer nada. Entonces, si realmente quieres aprender a bailar, disciplina y constancia, y bajo estos 3 principios que te mencioné, el éxito está para mí asegurado. Si fallan alguno de esos, ya vas a aprender en un 50%, en un 30%, porque estás variando una de las cosas que te van a asegurar bastante el aprendizaje. Y todos aprenden, créemelo. Yo he tenido personas de verdad de diferentes países. He tenido chinos, he tenido alemanas, he tenido de Estados Unidos. Y es verdad que hay ciertas razas o culturas que están más propensas a tener un movimiento que otras, pero todas han aprendido a bailar. Y entonces yo digo, sí, de hecho, nuestro último eslogan es Everyone can dance, porque realmente si lo querés, lo vas a hacer y vas a bailar.
Everyone Can Dance. Nos apuntamos, Jorge, Everyone Can Dance. Ya que nos encontremos, que vayamos a El Salvador, entonces toca pasar por la academia de Nelson y dar bueno, tomar unas clases y de Claro. paso decir, hombre, hemos venido avanzando. No, ya yo ahí me mantengo en el tema del baile, ahí sí hay que mejorarlo, pero ahí le vamos haciendo. Jorge, yo creo que lo que mencionabas, nos quedaríamos hablando muchas cosas más con Nelson. Ha sido muy interesante esta charla. Sobre todo la idea es que las personas que nos estén viendo, pues puedan tomar ventaja, puedan Sí. sacar provecho de cada una de estas cosas que estuvimos hablando. Se habló mucho y aquí lo más importante que yo destacaría de esta charla ha sido el trabajar cada uno en reconocer sus fallas, ¿no? Sus debilidades, más que fallas, debilidades. Y tratar de convertir esas debilidades, ahí sí, como dice la Biblia, convertir esas debilidades en fortalezas. Que las Ujú. debilidades que hoy tienes las puedas identificar, empezar a trabajar en ellas y convertirlas en fortalezas. Y en esa medida vamos a ir trabajando y vamos a ir obteniendo resultados. Tal vez nos parezcan muy pequeñitos, pero por pequeño que sea el avance, por pequeño que sea el progreso, es eso, progreso. Y Sí. cuando sumamos y miramos atrás, ya vamos a decir, ve, yo he caminado, y ahí vendría el ejemplo estaba recordando una fábula de la tortuga, ¿no? Ya. La tortuga cuando la miran con la liebre, por poquito que parezca que avanzan, cuando se hace con disciplina, cuando se hace con constancia, cuando miramos, yo he caminado todo eso. Y eso es algo que nos llevamos el día de hoy muy importante, poder identificar que la primera batalla la estamos ganando o perdiendo con nosotros mismos. Y esa Correcto. batalla está en nuestra mente. Yo por ahí no tendría nada más que decir, sino un abrazo en la distancia para, para mi amigo Nelson. De verdad que muchísimas gracias, Nelson, por ese tiempo. Y a la gente, a nuestros invitados, bueno, a nuestros invitados no, a nuestros oyentes, a las personas que nos siguen, poderle decir, pásense por las redes. Ya Jorge lo había mencionado, lo encuentran como Nelson Balaré, ahí aparece, y empezar a seguirlo. Y si el problema de ustedes está de pronto relacionado así como el de Jorge y el mío con el tema del baile, hombre, peguen en la revisadita a las coreografías y ahí se va mejorando, ahí se va aprendiendo. No sé si tengas algo más que mencionar, Jorge. Solamente agradecerte mucho. Creo que lo que comentabas hace un momentito, Nelson, aplica no solamente en el baile, sino también justamente en el tema del superhéroe, del empresario que se convierte en superhéroe. ¿Por qué lo digo? Bueno, no te compares con nadie. Tú eres único, tu emprendimiento es único y tu empresa es única. Entonces, si algo veo es que tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a imbuir de lo que yo soy, lo que hago, ¿no? Y eso es increíble porque entonces la verdad es que aunque el por qué no lo tengas claro, te estás moviendo con pasión y eso, híjole, te mueve poderosamente. En segundo lugar, hablabas también del tema, aparte de ser tú mismo, del tema de la disciplina te va a llevar lejos, la constancia Ujú. te va a llevar lejos, y eso también en este sector es importante. También como empresario es muy, muy importante. Nelson, te voy a hacer unas preguntas más, muy rápidas. Si me ayudas con esta dinámica, yo te puedo preguntar rápido, tú me contestas rápido, Sí. porque me gustaría por ahí que le regaláramos algo más a nuestra audiencia. Entonces, la primera es, veo que lees libros y que te gusta. ¿Qué libro, según tu propia experiencia, le recomiendas a ese empresario o a ese emprendedor que quiere lograr ser un superhéroe? ¿Qué libro le recomiendas? Ahorita dos, hábitos atómicos y el poder de los hábitos, que están muy relacionados. De ahí se desencadenan Excelente. un montón de cosas. Ujú. Excelente. Entonces, corre a buscar esos libros, devóratelos y te van a ayudar a tomar pequeñas acciones que te van a llevar bien lejos sin que te obsesiones tanto y te preocupes tanto por el resultado. Segunda pregunta que te quiero hacer. Los empresarios y emprendedores van avanzando y batallando hasta que se convierten en superhéroes. Gente que tiene más empleados, gente que impacta, gente que realmente tiene un crecimiento exponencial. Y que es cuando de repente los voltean a ver y dicen, wow, esa persona tuvo suerte, tuvo una buena luz que lo vio ahí, pero no vieron el proceso. Claro. Para eso tuviste superpoderes, ¿no? Tú me hablas de la disciplina, hay gente que habla de mentalidad, hay gente, bueno, ¿qué superpoder tú le recomiendas desde tu experiencia a cualquiera de estos emprendedores que deben de cuidar mucho en su camino? Disciplina.
Creo que sí, disciplina es uno de los superpoderes y principios, principios. Hay otro libro y así se llama, Principios de Ray Dalio, si lo quieren leer, es un libro muy interesante y te habla de eso, cómo crear principios de vida, principios laborales, porque realmente cuando tenés claros tus principios, las decisiones se vuelven más fáciles. Ya no las analizas de una manera tan amplia, sino que bajo esos principios, pero los principios son para cada quien diferentes, ¿no? Entonces creo que disciplina y principios y con eso se va para adelante. Excelente. Y por último, por favor, invita a nuestros podescuchas, háblanos dónde está tu academia, háblanos de qué va la cosa, qué nos vas a enseñar a bailar. El reto conmigo y con René te lo tenemos alto, Nelson. Entonces, pues bueno, platícanos un poquito, ¿no? Sí, mira, bueno, en redes sociales yo decidí también mi marca personal como Nelson Valeré, manejarla de una forma que solo esté enfocada en la danza y está en las redes sociales de la academia, Valeré Dance Academy, pero en cualquiera de las dos yo siempre estoy pendiente, más de la mía totalmente porque a veces sí alguien más me ve las redes de la academia, así que búsquenme en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, ya casi no lo voy a aceptar, estoy mucho más pendiente de Instagram y de TikTok, pero el TikTok es la nueva que estoy implementando. Y también aparte de solo decirles lo que enseño de baile y todo, porque nos encanta, nosotros enseñamos a bailar salsa, bachata, también tenemos el departamento de ballet, que de eso se encarga mi esposa. Y nada más también quiero invitarlos. Escríbanme, chambreemos de negocios, el chambre es rico, pero entonces, ¿por qué no chambreamos de negocios y contémonos e intercambiemos experiencias? Yo estoy encantado y pues nada más díganme, los vi en el podcast de Líder a Superhéroe, mira, quiero platicar este tema, ¿qué pensamos de eso? A mí me encanta intercambiar Qué opiniones bueno. con personas y es como que de repente alguien sube una imagen y yo se la comento, pero no de, hey, qué chiva, no, pero mira, ¿y esto por qué lo pensás así? ¿Y no crees que el diálogo, intercambiar eso, y no para que esté de acuerdo conmigo? Porque es otro de los principios que estoy trabajando del libro de Ray Dalio, que es el desacuerdo reflexivo. O sea, tú estás en desacuerdo conmigo, pero yo te escucho y veo qué puedo aprender de ese desacuerdo que tengo. Y cambia un montón la perspectiva de uno cuando te mantenés abierto de miras. Entonces, ahí, eso. Wow. Pues muchísimas gracias, Nelson. Increíble toda la charla, poderosísima toda la charla. Realmente, tú que estás escuchando, podescuchar, empresario, emprendedor, tienes mucha tarea por hacer. La verdad es que Nelson nos dejó mucha tarea. Muy bien, René, como siempre, muy agradecido de estar acompañado contigo. Adelante, despide el podcast. Nelson, un abrazo, muchísimas gracias por habernos acompañado, qué bueno. Y vamos a seguir y esperamos que la gente que hoy nos ha visto, nos ha escuchado, pues pueda también tomarle swing a la vida, ¿no? Tomarle un ritmo diferente. Vamos a cambiar el ritmo que tal vez hemos venido trayendo si ese ritmo no nos ha garantizado resultados, si hemos estado tal vez sintiéndonos frustrados. Vamos a tomarle el paso a la vida, vamos a tomarle el paso a la empresa, al proyecto y vamos a ir para adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Nelson, un abrazo y a la gente que nos sigue, invitarlos también para que nos visiten en las redes y vendremos con un nuevo invitado en el siguiente programa. Chao, chao, un abrazo. Hasta luego, abrazos. Abrazo grande, gracias. I'm a man on a mission.